Este video es para resolver 3 ejercicios correspondientes a 3 dudas que me hicieron. Uno de ellos es el problema 49 del capítulo 12 y los otros, el problema 30 y el problema 51 de los ejercicios del coordinador respecto al capítulo 11. Voy a empezar por este de acá. Este dice, un cubo de hielo de 50 gramos a 0 grados centígrados se coloca en 500 mililitros de agua a 20 grados centígrados. Determine el cambio de entropía una vez que se haya derretido todo el hielo. A para el hielo, B para el agua y C para el sistema agua-hielo. Entonces, este es un ejercicio de calcular la entropía. Pueden pensarlo como que si fuera un calorímetro, ¿verdad? Tengo agua, le coloco un cubo de hielo y ellos, suponiendo que están en un recipiente, pues van a hacer un intercambio de calor. Se piensa como que si fuera un calorímetro, ¿verdad? Porque en nuestro sistema nada más el agua y el hielo. Entonces el hielo gana calor para derretir todo el hielo y después aumenta su temperatura y el agua pierde calor, entonces baja su temperatura. Aquí hay que pensarlo como 3 pasos o 3 calores a considerar. Y esos calores están relacionados con una entropía, ¿verdad? Porque la entropía es el calor o el cambio de calor entre la temperatura. Y aquí también debemos considerar, por ejemplo, lo que indica el ejercicio del capítulo 12. Ya les indico. El ejercicio o ejemplo 12.7. Donde en ese ejercicio 12.7 también es como un metal que pierde calor, agua que gana calor, y entonces se calcula una entropía, o mejor dicho, un cambio de entropía aproximado. Aquí tal les voy a hacer la acotación de que en el libro se aproxima debido a que no se utiliza lo que es propiamente cálculo, ¿verdad? No se utiliza cálculo para el desarrollo del curso, pero lo correcto sería hacer una integral del calor. Entonces, la gente tal vez del laboratorista químico en algún otro momento vea que ese cambio de entropía está relacionado con una integral. Entonces, para aproximar ese valor, se toma la temperatura promedio y el calor que se utiliza para, por ejemplo, el calor MC delta T. Bueno, vamos a empezar colocando unos datos importantes. Tal vez no voy a colocar los valores numéricos todavía, nada más voy a indicar que tengo hielo a 0 grados centígrados. Este hielo se derrite. Se derrite para obtener agua a 0 grados centígrados y esa agua va a subir la temperatura. Voy a poner agua en equilibrio. Agua en equilibrio térmico a una temperatura final o temperatura de equilibrio. Entonces, ese es el proceso que lleva el agua. Ahora, pensemos en el agua que está inicialmente en el calorímetro, ¿verdad? Entonces tengo agua a 20 grados centígrados y esa agua se me conserva como agua, pero a una temperatura final que es igual a una temperatura de equilibrio. Entonces, esos son como los elementos a considerar. Un cambio de fase,
Cambio de fase de hielo a agua y el agua se revuelve con el otra agua que está a 20 grados centígrados, o bueno, va a estar posiblemente a menor temperatura y al final llegan a un equilibrio térmico. Ahora voy a colocar la ecuación de calorimetría, que decía la suma de los calores. Tenemos que considerar lo que es el cambio de fase con un calor latente, ¿verdad? El calor latente es la energía que se requiere para el cambio de fase por kilogramo. Entonces lo tenemos que multiplicar por la cantidad, que son 50 gramos en kilogramos, ¿verdad? Tenemos que esa masa de H ahora es agua. Entonces yo lo etiqueté como AH, pero es la misma. Por el calor específico del agua, porque ahora es agua, el cambio de temperatura de esa agua que antes era hielo. Y luego tengo que el agua que ya estaba en fase líquida nada más baja la temperatura, entonces nada más sería considerar este calor. Ok, ahora vamos a colocar los valores. Tenemos LDH, el calor latente, pero sería de hielo a agua. Entonces esto es igual a más 3.33 por 10 a la 5 joules por kilogramo. La masa del hielo, que es igual a la masa del agua, o el AH que le puse así, 50 por 10 a la menos 3, 50.0 por 10 a la menos 3 kilogramos. Y luego tengo la capacidad calorífica, calor específico del agua, que es 4186 joules kilogramo grado centígrado. Y luego tengo la masa del agua que estaba a 20 grados centígrados. Solamente que aquí me dan los mililitros. ¿Ok? 500 mililitros. Y esos 500 mililitros pues hay que pasarlos a centímetros cúbicos, o perdón, a metros cúbicos, que sería multiplicarlo por el factor de conversión, que viene a ser que en un mililitro hay un centímetro cúbico. Y luego tengo que en un centímetro hay 10 a la menos 2 metros. Como son cúbicos, esta fracción la paso al cubo. Así se me cancelan centímetros cúbicos con centímetros cúbicos. Y luego hay que multiplicarlo por la densidad del agua, que son 1000 kilogramos entre metros cúbicos, para que se me cancele el metro cúbico con el metro cúbico. El resultado de esto va a ser 0.50. 0.5 kilogramos. Entonces ya tengo todos los datos y ahora lo que queremos averiguar inicialmente sería estas temperaturas de equilibrio, porque son necesarias para el cálculo de la entropía. La entropía dice delta S igual a Q entre T. Necesito saber cuál sería la temperatura. Para ello, pues utilizo esta ecuación que está acá y despejo T, ¿verdad? Temperatura de equilibrio. La ecuación resultante, pues la voy a escribir nada más. Ustedes realizan el procedimiento. Tengo que temperatura final
es igual a la masa del agua, temperatura inicial del agua, son 20, menos la masa del hielo, el calor del hielo, calor específico del agua y las masas, masa del hielo más masa del agua. Una vez que sustituyen los valores que están en verde, esto recuerden que aquí estas temperaturas al estar en delta T, ¿verdad? Que son cambios de temperatura, estas temperaturas pueden estar en grados centígrados sin problema. Entonces aquí podemos colocar 20 grados centígrados. El resultado va a ser una temperatura en grados centígrados. Esta va a ser 10.9 grados centígrados. Aquí revisamos de que esta temperatura tiene que ser menor a la máxima. Es menor a 20. Entonces, podemos suponer que está correcto el resultado. En el sentido de que tiene lógica. En el sentido que tiene lógica. Ok. Entonces ya conocemos la temperatura final. Ahora podemos calcular los cambios de entropía. Para el A, responde para el hielo. Recordemos que el hielo cambia de fase a temperatura constante. Y la fórmula del cambio de entropía es delta S igual a Q entre T, donde sería el calor que ingresa o que sale del sistema, en este caso sería hielo, calor del hielo, nada más, y la temperatura del hielo. En este caso es MLH entre la temperatura del hielo. Y aquí yo llego y sustituyo los valores. Entonces tengo, por ejemplo, 50 por 10 a la menos 3 kilogramos. Tengo el L 3.33 por 10 a la 5 julios centígrados. Perdón, julios por kilogramo. Lo divido. Y aquí está el detalle. Si yo coloco 0 grados centígrados en la calculadora, esto me da un error porque no se puede hacer una división donde en el denominador sea 0. Que hay que recordar que en la fórmula tengo la temperatura sola, digamos, la ecuación no tiene un cambio de temperatura, sino solamente es temperatura. Y eso viene a ser temperatura absoluta. Entonces 0 grados centígrados más 273. 0 más 273 para que sea en grados Kelvin. Bueno, 0 más eso es eso. 273 Kelvin. Y el resultado va a ser más 61.0 julios por Kelvin. Ese es el cambio de entropía nada más del hielo. Ahora, bueno, y con eso se resuelve la parte A. Ahora la B. Pregunta por el agua. El cambio de entropía del agua. Y aquí hay que considerar que tenemos un cambio de entropía para el agua que antes era hielo, ¿verdad? El agua que salió del hielo,
más el cambio de entropía para el agua que originalmente estaba a 20 grados centígrados. Entonces, aquí, bueno, a cada una de estas tiene la fórmula de calor entre temperatura. Pero al haber un cambio de temperatura, es decir, S1 sube la temperatura y T2 baja, ¿verdad? La temperatura del agua bajó a 10.9 y la temperatura del hielo que se derritió, es decir, del agua que salió del hielo derretido, subió. Entonces tenemos aquí unos cambios de temperatura y lo que vamos a hacer es considerar la temperatura promedio. Entonces, ¿cuál sería la temperatura promedio del aumento de temperatura? Es decir, de 0 grados centígrados a 10.9. Aquí voy a poner agua de 0 grados centígrados a 10.9 grados centígrados. Entonces aquí yo hago lo siguiente, digo la masa, que antes era hielo, ahora es agua, la sed del agua y el cambio de temperatura de AH entre la temperatura final más la temperatura inicial entre 2. Aquí ustedes llegan y sustituyen lo siguiente. Dice la masa viene a ser 50 por 10 a la menos 3. Voy a colocarlo así. La masa 50 por 10 a la menos 3 kilogramos. 4186 julios por kilogramo grado centígrado. 10.9 grados centígrados menos 0 grados centígrados. Y abajo, lo que ustedes coloquen abajo tiene que estar en Kelvin. No importa que arriba haya usado grados centígrados porque esto es un delta. Pero aquí estas son las temperaturas que se están sumando, entonces debo de hacer la conversión a grados Kelvin. Y un promedio siempre es sumar cada uno de los elementos. Si hay 2 elementos o 2 temperaturas, sumo las 2 y después la divido entre la cantidad de elementos. Entonces, en este caso siempre va a haber una temperatura inicial, una temperatura final, que son las mismas que ustedes colocan aquí, nada más que arriba es una resta, abajo es una suma y luego lo dividen entre 2. El resultado va a ser 8.19 julios Kelvin. Ahora voy a repetir lo mismo para el otro cambio de entropía. Entonces tengo la masa del agua, la capacidad calorífica del agua, cambio de temperatura, dividido entre el promedio de la temperatura final más inicial entre 2. Aquí hago la conversión de esas temperaturas en el denominador para que sean en Kelvin y el resultado me da menos 66.0 julios por Kelvin. Y bueno, y aquí tenemos un cambio de entropía negativo. Ahora es posible que dentro de los elementos de un calorímetro hayan algunos que tengan un cambio de entropía negativo. Eso está relacionado con la temperatura. Generalmente los que bajan la temperatura dan un cambio de entropía negativo. Pero hay una regla que dice que todo el cambio de entropía tiene que ser positivo, pero esa regla tiene que cumplirse cuando ustedes suman sobre todos los cambios de entropía de cada elemento. Es decir, en este caso, ustedes tienen un calorímetro con 2 elementos, hielo, agua,
Esos elementos pueden tener cambios de entropía negativos independientemente y al llegar y sumar tiene que dar positivo. Entonces, bueno, aquí me falta un par de pasos. Primero, hacer acá la suma. Por ejemplo, tengo un cambio de entropía para el agua como menos 57.8 julios por Kelvin. Y el cambio para el sistema debe ser positivo si todo está correcto. Entonces, para el cambio del sistema, entonces voy a escribirlo aquí abajo. Usar otro color, voy a usar azul. C. Delta S del sistema es igual a el delta S para el hielo más el delta S para el agua. Entonces coloco más 61.6 julios Kelvin más menos 57.8 julios Kelvin. Y el resultado, pues como ven, es positivo, en este caso más 3.2 julios por Kelvin. Entonces, ahí tenemos la respuesta de este ejercicio. Este es el otro ejercicio. Esto dice un volumen de 0.5 litros de agua a 16 grados centígrados se coloca en una bandeja de aluminio para cubitos de hielo, cuya masa es de 0.250 kilogramos y que está a esa misma temperatura. ¿Cuánta energía tendría que quitar un refrigerador para convertir el agua en hielo a menos 8 grados centígrados? Y bueno, ahí tenemos los datos y la respuesta. Ahora, este ejercicio nuevamente lo consideramos como un calorímetro, ¿verdad? Nuestra herramienta es considerar ejercicios como si fueran calorímetros, es decir, utilizamos las sumas de calores del sistema para averiguar lo que queremos averiguar. En este caso, tenemos hielo que está en forma de agua. Voy a apuntar esto. Tenemos agua a 16 grados centígrados. Esta agua pasa a ser hielo, ¿verdad? Se congela. No, perdón. Antes de que se congele, pasa a ser agua a 0 grados centígrados. Del agua a 0 grados centígrados, cuando ya eso se logre, pasa a ser hielo a 0 grados centígrados. Entonces aquí hay involucrado un congelamiento. Y después del hielo, este hielo pasa a ser hielo a menos 8 grados centígrados. El aluminio pasa a ser aluminio a 16 grados centígrados a ser aluminio a menos 8 grados centígrados. Esto es porque están en contacto térmico, entonces tienen que adquirir la misma temperatura. Ok, entonces, bueno, aquí ya están los datos, no los voy a copiar, nada más voy a colocar la ecuación de... Bueno, entonces voy a colocar la ecuación. En este caso, tengo partimos del agua, ¿verdad? La masa del agua, la capacidad calorífica del agua, la temperatura final del agua menos la temperatura inicial del agua. Entonces aquí recordar que la temperatura final del agua es 0 grados centígrados y la temperatura inicial son 16 grados centígrados. Ahora continuamos. Después del agua baja la temperatura a 0, llega y se empieza a congelar. Entonces para congelar consideramos lo que es el calor de congelación.
Tengo entonces menos la masa del agua que se va a congelar por el valor absoluto de L. Si ustedes recuerdan, este calor tiene un signo dependiendo si aumenta, es decir, si es solidificación o si es fusión. Entonces, en este caso, para congelar yo necesito quitarle esa cantidad de calor al agua. Entonces, por eso es en menos, porque yo le estoy quitando calor. Luego tengo que ese hielo que ahora es, perdón, esa agua que se convirtió en hielo, pues va a tener la misma masa, tanto si es agua como si es hielo, eh, pero la forma en que adquiere el calor, es decir, la capacidad calorífica de él va a cambiar, porque ahora es hielo. Entonces tengo aquí más esa masa de hielo, el calor específico del hielo, perdón, aquí es H de hielo, por el cambio de temperatura. Inicialmente el hielo está a 0 grados centígrados y al final quiero que esté a menos 8 grados centígrados. Entonces, menos 8 menos 0. Y eso sería, todo esto, ¿verdad? Es para el agua. Entonces, vea que son muchos elementos. Entonces, cuando hay agua y dicen que es hielo o es agua, entonces piensen en todos los pasos. Tenemos como unas temperaturas de corte que sería donde, donde está el cambio de fase, ¿verdad? El 0 grados centígrados, entonces calor antes del 0, calor después del 0. Tienen que tener aquí conectado el 0. Ahora lo que me falta es el aluminio. Y el aluminio dice, el aluminio solo bajó la temperatura, entonces más masa del aluminio, C del aluminio, temperatura final del aluminio menos temperatura inicial del aluminio. ¿Dónde? Entonces, al final ese aluminio va a estar en contacto térmico con el hielo, significa que tiene que tener la misma temperatura. Y esto viene a ser la inicial que dice 16 grados centígrados. ¿Ok? Ahora, esto de aquí me va a dar un calor. Es decir, esto no se me va a cancelar, va a ser diferente de 0. ¿Por qué va a ser diferente de 0? Porque este calor no se mantuvo en la bandeja, ¿verdad? Ustedes están en un refrigerador, tienen la bandeja. Ok, ahí tienen el congelador. Y en realidad todo esto que está aquí, esos intercambios de calores, están considerando como que si fuera nada más eso que estoy dibujando aquí. Entonces es calor del agua, se convierte en hielo, ¿verdad? La bandeja, y hay una transferencia de calor entre la bandeja y el agua, ¿verdad? Entre lo que yo encerré en el círculo y el ambiente del congelador. Que esa es justamente la energía que tendrá que quitar el refrigerador, ¿verdad? Entonces, si yo considerara el refrigerador como parte de mi sistema, así, entonces ahí yo digo, sí, la suma de los calores es igual a 0. Pero mi sistema es más pequeño y hay un cambio, un intercambio de calor entre las fronteras del aluminio, ¿verdad? Y el agua con
el espacio del refrigerador. Entonces, bueno, del congelador en este caso. Entonces esos calores son diferentes de cero y van a ser iguales al calor que se intercambia entre la frontera de ese sistema Q. Y debe ser igual a esto. De hecho, si ustedes lo hacen, ¿verdad? Aquí, aquí nada más recordar que la masa del agua viene a ser 0.50 litros por el factor de conversión de litros a centímetros cúbicos, que viene a ser que en un litro hay 10 a la menos 3 metros cúbicos por la densidad. 1000 kilogramos por metro cúbico. Eso me da 0.5 kilogramos. ¿Y qué más? Y bueno, y la masa del aluminio ya está dado aquí en los datos. 0.250 kilogramos. Entonces llegar y sustituir la C, todos estos datos que están acá, les va a dar un calor igual a menos 2.1, en este caso 1,4 por 10 a la menos, por 10 a la 5, perdón, joules. Ese es el calor que sale del sistema, ¿verdad? Sale del sistema. Para transferirse adentro del congelador. Ahora, el problema 30, este problema está relacionado con potencia. Y aquí hay que recordar que potencia pues es una cantidad física que me dice cuánto calor es transferido por unidad de tiempo. Entonces eso está en la pista, ¿verdad? Aquí dice P igual a delta Q entre T, entre delta T. Y esa T minúscula es tiempo. Entonces pregunta, cuando está en reposo una persona emite calor a una tasa aproximada de 100 watts. Entonces una persona pierde calor a 100 watts, o sea, 100 joules por segundo. Si una persona se sumerge en una tina que contiene 500 kilogramos de agua a 25 grados centígrados y su calor llega solo al agua, ¿cuántas horas tardará esta última en aumentar su temperatura a 28 grados centígrados? Entonces, tal vez si yo pudiera hacer el dibujo, estaría diciendo lo siguiente. Tengo una persona que está transfiriendo calor al ambiente. Puede ser por radiación, puede ser por otras cosas. Entonces, todos los mecanismos que vimos están involucrados en cómo una persona pierde calor. Entonces, bueno, no importa. Por eso es la ventaja de usar watts, ¿verdad? No me dice cómo, nada más me dice que es esa energía. Esa persona se mete en agua y está perdiendo esa cantidad de energía. Es decir, está transfiriendo un calor por unidad de tiempo. El agua sube su temperatura, pasa de 28, sería de 27 a 28. 27 grados centígrados a 28 grados centígrados. Y esto es posible porque absorbe Q. ¿Cuánta energía tiene que absorber? Bueno, eso está relacionado con con el agua. Entonces, esa cantidad de calor que tiene que absorber el agua viene a ser la masa del agua, C del agua, delta T. Entonces, en este caso son 500 kilogramos. La capacidad calorífica del agua es
4,186 joules, kilogramo, grados centígrados, y el cambio en temperatura es de 1 grado. Como resultado, esta va a ser de más 2,09 por 10 a la 6. Entonces, este signo, ¿verdad? De adquiere, absorbe, ¿verdad? Es transferido hacia el agua. O sea, tiene que absorber. Y ese calor que absorbe sale de la persona. Entonces aquí utilizamos la pista. Dice que la potencia es igual a delta Q entre delta T. Si ya conozco la potencia, entonces el tiempo que se requiere viene a ser la energía que tiene que absorber, que tal vez en la pista viene como delta Q, pero yo le puse Q, entonces le puedo quitar el delta entre la potencia. Y eso sería todo, digamos, ya ahí estaría resuelto, nada más de colocar los valores. Tengo más 2,09 por 10 a la 6 joules entre 100 watts, que son joules por segundo. Eso me da 2,09 por 10 a las 4 segundos. Y aquí lo puedo multiplicar por el factor de conversión para saber cuántas horas, ¿verdad? 3.600 segundos es 1 hora. Ahora, ¿por qué es preferible hacer eso? Bueno, porque aquí es por 10 a la 4. Y usted no va a contar un segundo en un segundo hasta llegar por 10 a las 4 segundos. Entonces es más fácil contarlo a través de las horas. El resultado es 5,81 horas. O sea, ustedes se meten en una piscina que tenga 500 kilogramos de masa de agua, y se esperan 5,81 horas, y el hecho de estar ahí metidos va a hacer que se aumente la temperatura en 1 grado.